Listo, entonces estamos con la parte de electromagnetismo. Entonces ya todos saben que yo me llamo Juan David Mendoza Valencia, que soy ingeniero físico y que estoy haciendo la maestría en ingeniería. No es nada nuevo. Y aquí está la información del curso, ¿cierto? Entonces este es el código de la materia. Es una materia de quinto nivel o de quinto semestre. Y el área es básicas ingeniería. Ya no es ciencias básicas como fueron todas las físicas, sino que ya esta es específica de ingeniería. Es una materia básica, pero es básica ingeniería. Listo, es una materia validable, es una materia habilitable, lo mismo que en campus. No se recomienda habilitar, pero si ustedes quieren, tienen esa opción. Estos dos prerequisitos, entonces está campos y no, este otro prerequisito que hay acá es el de ondas, física de ondas. Y este otro correquisito sí creo que es el de matemáticas especiales. La verdad no recuerdo estos códigos que son. Listo, y se ofrece tanto ingeniería electrónica como ingeniería de telecomunicaciones. Listo, entonces el objetivo con esta materia es contribuir a la formación de la capacidad analítica que ustedes van a tener o que ustedes tendrán como estudiantes, a desarrollar esa capacidad, a mejorar la comprensión de leyes de la naturaleza, que ya empezamos en física 1, leyes de la mecánica, leyes de campos, leyes de ondas, pero entonces ahora conceptos fundamentales para analizar y diseñar sistemas electromagnéticos. Listo. Entonces vamos a lograr que el estudiante asimile y se apropie de ese conjunto de contextos y conocimientos que son indispensables para determinar campos electromagnéticos en sistemas de cargas, corrientes y avanzar en este programa que aquí dice ingeniería electrónica porque el microcurrículo pues se desarrolló cuando todavía no existía la ingeniería de telecomunicaciones, pero miren que era especialmente para el área de comunicaciones que tienen los ingenieros electrónicos, entonces ustedes perfectamente están ahí en ese objetivo, en la población objetivo del curso. Listo. Entonces ya como objetivos específicos, entonces vamos a explicar el origen y desarrollo de la teoría de campos. Listo. Y a verla, bueno, listo, ustedes van a mirar pues que ya vimos cuál era la de acción a distancia. Y bueno, listo, esa parte de aspectos filosóficos pues que había, pues ya serán como los creadores de esas teorías y los que estuvieron pues en esa parte. Listo. Elementos matemáticos y físicos necesarios para que el estudiante esté en capacidad de calcular a partir de las ecuaciones de Maxwell los campos eléctricos y magnéticos en cualquier condición en el espacio y el tiempo. Listo, ya sea en forma exacta o en forma aproximada, porque no todos los problemas de campo electromagnético se puede obtener una solución exacta. Listo. Y vamos a hablar pues de materiales lineales, homogéneos e isotrópicos. Listo. Sea materiales no lineales no vamos a ver aquí, materiales no homogéneos no vamos a ver, sino materiales pues que son como los más fáciles de comprender acá. Listo. Vamos a revisar las definiciones y conceptos circuitales, que ya ustedes lo han visto, vieron en campus una partecita pues, pero ustedes han visto circuitos ya, creo que eso lo saben muy bien. Y entonces vamos a mirar la teoría necesaria para el cálculo de parámetros circuitales en circuitos eléctricos y magnéticos. Listo, eso ya no creo que sea problema para ustedes, ya ustedes han visto circuitos, todo semestre ustedes ya dan en circuitos digitales, ¿cierto? Y en electrónica análoga. Sí, ya vieron circuitos 1 y circuitos 2, entonces eso de pronto es lo que va a ser más, o sea, lo que más conocen en este momento. Aunque ustedes ya vieron ecuaciones de Maxwell y ya, sí, entonces ya el punto de partida lo tenemos. Listo, entonces vamos a introducir el tema de transmisión de energía mediante campo electromagnético. Vamos a ver las líneas de transmisión, lo que es la propagación de onda plana. Y entonces vamos a ver pues dentro de esa propagación de onda plana y de la línea de transmisión lo que son el efecto piel y las consecuencias que tiene en la resistencia de los conductores. Listo, y finalmente pues entonces vamos a introducir lo que es la radiación eléctrica, de energía electromagnética por medio de antenas. Listo, entonces ya vamos a ver que tenemos líneas de transmisión y también tenemos antenas y ustedes ya saben para qué funcionan las antenas. Entonces vamos a desarrollar expresiones de los potenciales retrasados en el dominio del tiempo y la frecuencia, vamos a definir magnitudes, las magnitudes pues que son más relevantes y aplicar la teoría a la antena dipolar y a la media longitud de onda. Pues hay dos teorías para hacer eso, entonces la teoría de antena dipolar y la teoría de media longitud de onda. Listo. Para lograr esos objetivos entonces el contenido del curso vamos a comenzar con el primer tema que es la primera tarea y que ahorita les explico qué es lo que es el modelo electromagnético y todo pues cómo se ha desarrollado y cómo vamos a empezar, muchos conceptos que ya ustedes saben pero que de pronto tendremos que repasar, igual que este segundo capítulo
que también es de repaso. Análisis vectorial, entonces vamos a ver vectores así por encimita, vamos a ver lo que son las operaciones entre vectores, la divergencia de vectores, el rotacional de campos vectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Luego entonces entraremos en campos eléctricos estáticos, que partiremos de lo que aprendimos en campos, ley de Coulomb, ley de Gauss. Miraremos corrientes eléctricas estacionarias, pero de corrientes eléctricas estacionarias no lo vamos a ver así en mucho detalle, porque como les dije, ustedes pues ya conocen bastante de eso. Listo, luego pasaremos entonces en el capítulo 5 a campos magnéticos estáticos. Entonces ya ustedes se acuerdan de la ley de Ampère, de la ley de Biot-Savart, de la ley de Faraday, etcétera, etcétera. Y vamos a partir de ahí a empezar a desarrollar toda la teoría. Y llegaremos entonces a los campos variables con el tiempo y las ecuaciones de Maxwell para esos campos variables con el tiempo. Listo. Después entonces de hacer ese repaso y de profundizar en las ecuaciones de Maxwell y en los campos electromagnéticos, entonces entraremos a lo que son las ondas electromagnéticas planas. Miraremos las líneas de transmisión, que son las guías de onda y cavidades resonantes, y terminaremos con lo que son antenas y sistemas de antenas. Entonces, aunque es un poco diferente a lo que veíamos ahorita, pues es prácticamente lo mismo. Sí, pues es lo mismo, solo que lo vamos a hacer pues en un orden distinto, pero son los mismos temas y se desarrollarán en la misma teoría. Listo. Entonces, ¿queda claro lo que vamos a ver en electromagnetismo? Sí. Listo, entonces como queda claro lo que vamos a ver en electromagnetismo, entonces vamos a mirar esto pues ya como más detallado, ¿cierto? Entonces en ese capítulo 2 de análisis vectorial, lo que les decía, eso que ya sabemos, suma, resta y multiplicación de vectores, operaciones con vectores, eso ya ustedes lo saben hacer. Y vamos a ver los sistemas de coordenadas. ¿Cuáles son los sistemas de coordenadas más importantes? O los que uno siempre utiliza. El cartesiano, polar, No, vamos a hablar de tridimensionales. dimensionales, Sí, entonces están las coordenadas cartesianas, esféricas, las esféricas y las coordenadas cilíndricas, listo. Y ustedes saben que esos vectores pues tienen producto cruz, producto punto, y hay productos de 3 vectores, y todo eso lo vamos a necesitar acá para llegar a lo que es el gradiente de un campo, a ver lo que es la divergencia de un campo vectorial. Entonces el gradiente será de un campo escalar, la divergencia será de un campo vectorial, ¿cierto? Vamos a ver el teorema de la divergencia para campos vectoriales. Luego vamos a ver el rotacional de un campo vectorial y el teorema de Stokes. Eso ya ustedes lo vieron en matemáticas avanzadas, ¿no? El teorema de Stokes no. Listo, entonces vamos a ver eso. En matemáticas avanzadas, no, en cálculo vectorial. No vimos. En cálculo vectorial. Stokes. Entonces todo eso lo vieron en cálculo vectorial y será más que todo un repaso como para recordar conocimientos y que de pronto no digan, no, yo no me acuerdo de esto. Entonces ahí lo veremos de... Listo. Y veremos cómo se clasifican los campos según el teorema de Helmholtz. Listo. Entonces eso será esa parte de ese análisis vectorial. Luego ya entraremos entonces a los campos eléctricos estáticos. Listo, entonces comenzamos pues con los postulados de la electrostática en el espacio libre, la ley de Coulomb, la ley de Gauss, las aplicaciones de la ley de Gauss, que será un repaso de lo que vimos en campos, el potencial eléctrico también a manera de repaso, y después ya sí comenzamos con el comportamiento o con los medios materiales en un campo eléctrico estático, cómo se comportan, la densidad de flujo eléctrico, las condiciones de frontera para esos campos electrostáticos, y vamos a resolver problemas con valores de frontera. Entonces ahí aparecen la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace, y entonces vamos a resolver problemas en coordenadas cilíndricas, cartesianas y esféricas con esas ecuaciones de Poisson y Laplace. Listo. Entonces la parte de corrientes estacionarias, entonces esto ya lo saben por circuitos, y lo vimos también en campos, una parte que ustedes hicieron en las exposiciones, densidad de corriente y ley de Ohm, eso no hay problema. Lo que es la ley de Kirchhoff, el teorema de la ecuación de continuidad, la ley de Joule, lo que llamábamos disipación de potencia pues y ley de Joule. Vamos con ecuaciones de densidad para corriente estacionaria y cálculos de resistencias, que eso ya no hay problema, ya eso lo vimos, y eso será más una tarea que les voy a poner acerca de eso. Listo, ya después entonces entramos en los campos magnéticos estáticos. Listo, entonces los postulados fundamentales de la magnetostática, la ley del potencial magnético pues. Y entonces la ley de Biot-Savart, que ya la vimos, vamos a hacer un repaso y a ver cómo ya se aplica cuando estamos trabajando con vectores, que es un dipolo magnético, la magnetización y densidades de corrientes, que es la permeabilidad relativa,
cómo se comportan los materiales en esos medios magnéticos o cómo es el comportamiento de los materiales magnéticos. Y entonces ahí va a aparecer lo que les decía del ferromagnetismo o el diamagnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, vamos a resolver también problemas con condiciones de fronteras, pero ahora vamos a tener condiciones de frontera para campos magnéticos. Las inductancias e inductores ya saben ustedes qué es. Y la energía magnética la veremos. Y las fuerzas y los pares de fuerza magnéticos, que eso era como funcionaban los motores y eso algo vimos en física de campos. Listo, y entonces ya después de eso ya sí comienza pues los campos variables con el tiempo y las ecuaciones de Maxwell. Entonces aparece la ley de Faraday de inducción electromagnética. Listo, los transformadores, las ecuaciones de Maxwell en forma integral y en forma diferencial, que las vamos a ver en los temas posteriores, pero entonces ahora ya las tenemos reunidas cuando estamos hablando de campos variables con el tiempo. Listo, y vamos a ver cómo los campos tienen una dependencia armónica con el tiempo. Entonces vamos a ver cómo se usan los fasores y lo que es el espectro electromagnético. Listo. Entonces el espectro electromagnético, ya después de ver eso, vamos a pasar a lo de la teoría de ondas planas. Ay, venga, esto todavía no lo vamos a ver. Listo, entonces en ondas planas, entonces vamos a ver, bueno, listo, ¿qué son las ondas planas? ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Qué son las ondas transversales electromagnéticas? ¿Cuándo estamos hablando de que están polarizadas esas ondas planas? Listo, y después de ver esas ondas planas sin pérdida, entonces vamos a ver las ondas planas en medios que tienen pérdida. Entonces van a aparecer los dieléctricos y van a aparecer los buenos conductores. Va a aparecer la velocidad de grupo, que es un concepto que vamos a ver. El flujo de potencia electromagnética, y aparece el vector de Poynting. Listo. Y entonces ya después vamos a ver, listo, que cuando la incidencia normal de obras de ondas planas sobre planos de discontinuidad, es decir, cuando tenemos cambio de medio, etcétera, etcétera. Y qué pasa cuando inciden de forma oblicua, es decir, cuando entran haciendo un ángulo, pues entonces está la reflexión total, la polarización perpendicular, los ángulos de Rester y de no reflexión. Listo. Listo, entonces después de eso entramos a líneas de transmisión. ¿Qué son las líneas de transmisión? ¿Qué son cómo son las características de una onda cuando está en una línea de transmisión? Y entonces vamos a ver que hay líneas de transmisión infinitas, hay líneas de transmisión finitas. Listo. Y vamos a ver toda esa parte de diagramas de Smith. ¿Qué pasa? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Estamos hablando de los temas. Excelente. Me parece muy bien que hablen de los temas. Listo. Luego vienen las guías de onda. Entonces, ¿qué son las guías de ondas? Entonces, cuando las ondas aparecen en guías de general, pues de las ondas en estructuras de ondas o en estructuras de guías uniformes, las guías de onda rectangulares, otros tipos de guías de onda y lo que van a aparecer lo que son las cavidades resonantes. Sí, entonces de esas cavidades resonantes no vamos a llegar hasta los láseres, pues que están en una cavidad resonante, pero tendremos los principios para ver cómo funciona eso. Listo, y finalizaremos con lo de antenas y sistemas de antenas. Entonces veremos la teoría pues del dipolo eléctrico, las antenas delgadas, los sistemas de antenas y todo lo que llamamos retrodispersión y unas fórmulas de transmisión y ecuaciones y la ecuación de un radar. Listo, entonces ahí por encimita, pues obviamente en la primera clase uno ve ese montón de temas y uno dice que es todo eso y pero esa es la idea, de que al final del curso sepamos todo eso. Listo. Entonces, como dan cuenta, esta materia hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho. Mucho. No es como las otras físicas que había que estudiar mucho, no, en esta hay que estudiar mucho, pero mucho. Y entonces, para lograr esos objetivos, entonces tenemos una metodología que vamos a desarrollar. Listo, entonces tenemos estas videoconferencias que vamos a cuadrar si las videoconferencias las vamos a manejar como las manejábamos hasta el semestre pasado o si las vamos a manejar con guías de estudio y resolución de duda en videoconferencia. Una parte de estudio no presencial por parte de los estudiantes, porque tenemos 16 videoconferencias, no alcanzamos a hacer todo en clases. Entonces habrá unas tareas que no son de evaluación, sino que si ustedes no las hacen, pues no ganan la materia. Y las asesorías en la plataforma, que todavía no tengo los horarios de asesoría, pero se harán iguales, que ustedes nunca van, entonces, pero ahí van a estar. Listo. Entonces, pregunta importante: ¿con qué metodología vamos a manejar el curso? ¿Venimos videoconferencia a solucionar dudas o venimos videoconferencia
a continuar como si fuera clase. Clase. Es que esas dudas uno, por ejemplo, alguien llega con tantas dudas, por ejemplo, si llega con tantas dudas que entonces uno no sabe por cuál duda empezar, y entonces las dudas se comparten con el profesor mal compartidas, y entonces el profesor se emberraca. Pues hemos tenido malas experiencias con esas dudas. ¿Qué opina Lady? Profe, que a veces uno se lee el tema y desde el principio no lo entendió, entonces las dudas son todo. En cambio, si usted explica el tema, ya las dudas que quedan o las cosas que uno no entendió por aparte, ya las estudia solo y es mucho más fácil. ¿Qué opina Juan? Profe, puede ser, no sé, una mezcla de los dos. Puedes estudiar así, pero dar la clase normal. Eso es, listo. Entonces me gustó más la de Carlos. Listo, entonces la idea es que, bueno, cuando iniciamos capítulo generalmente va a ser un miércoles. Entonces vamos a empezar el capítulo, vamos a introducir el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y en teoría vamos a ver 8 capítulos, entonces tenemos 2 semanas por capítulo. ¿Cierto? Entonces la idea es que, bueno, listo, se desarrolla el tema, lo que alcanzamos en la videoconferencia, y se deja un tema para que ustedes estudien ya después de que vimos el inicio. Entonces, bueno, vamos a estudiar eso y en la próxima semana comenzamos a partir de lo que ustedes estudiaron. Listo. Eventualmente se van a hacer algunos videos porque hay cosas que es muy difícil entender así, pero no de todos los temas se van a hacer videos porque ya ustedes son niños grandes que pueden hacer más cosas independientes. Sí. Listo, entonces quedamos así, vamos así. Listo. Entonces, en clase se realizan algunos ejemplos, pero igual que en las físicas, igual que en campos, que ustedes vieron campos conmigo, hay que hacer las tareas, ejercicios que pueden ser del libro o algunos que colocará el profesor. ¿Estamos de acuerdo entonces con la metodología a seguir? Profe, yo pregunté las asesorías. Exactamente, entonces listo. Entonces miren lo que tenemos. Tenemos la clase, empezamos el miércoles, bien, empezamos tema y se coloca el tema que ustedes van a estudiar para aclarar dudas en esa asesoría. Sí, no es que van a estudiar todo un tema, sino que nosotros desarrollamos un tema, pero como no nos va a alcanzar todo en clase, entonces va a haber cosas que van a tener que mirar ustedes. Listo, y de eso es lo que vamos a resolver dudas en las asesorías. ¿Les parece? Sí. ¿De las tareas? Sí. Pues tareas son solo 2 tareas, el resto son cosas que ustedes deben ser responsables y estudiarlas. Listo. Claro. Entonces, ahora sí vamos a ver la evaluación, lo más importante, cómo ganar electromagnetismo. 2 parciales del 50 y ya. ¿Quieren 2 parciales del 50? No. Ella Juan dijo. se puede hacer ella los 2 parciales de 50 y nosotros no. Qué mentira, yo creo que un parcial final de todo el curso. Ah, bueno, pues. Profe, solicitamos ser hablados aparte de mañana. Listo, entonces les voy a explicar mi idea, ¿cierto? Lógicamente en la primera clase ustedes están felices y dicen, no, profe, 4 parciales, qué montón, háganos solo 2. Listo, entonces inicialmente tenemos 4 parciales del 15%. El primer parcial, temas 2 y 3, todo lo del repaso de análisis vectorial y teoría electromagnética estática. Segundo parcial 5 y 6, que es magnética estática, es periveres. Entonces campos magnéticos estáticos y campos variables con el tiempo de ecuaciones de Maxwell. Después tercer parcial, temas 7 y 8, ondas planas y líneas de transmisión. Y el último, guías de onda y antenas y sistemas de antenas. Listo, y cada uno 15%. Entonces los exámenes, ahorita vamos a dar las fechas en las que inicialmente vamos a dar los exámenes. Ojalá no se cambien, pero por muchas razones a veces no se pueden cumplir esas fechas. A veces ustedes están preparados antes y profe, hagamos el examen antes. Sí. O a veces... Dime. Profe, discúlpame. He notado que suma el 60%. ¿Es qué? Ahorita negociando. Que eso suma el 60%. Ajá, sí, es que apenas vamos en el 60. Y un parcial final del 40. Y al final hacemos un parcial del 40. Pues no, mentiras, no. En el otro 40 está así. Hay quizzes cada que acabamos temas. Un quiz es un examen que se hace en los primeros 15 minutos de la clase del miércoles, después de terminar tema. ¿Qué modalidad es el quiz? Es ustedes llegan, yo les pongo en la pantalla lo que van a hacer, ustedes lo resuelven en una hojita, se lo entregan a Luis y Luis me los manda. ¿Listo? Puede ser un problema, puede ser unas preguntas teóricas, generalmente van a ser problemas, yo no soy mucho de preguntar cosas teóricas. Y entonces son en total 8 quizzes y se reportan las 5 mejores notas. Ah, bueno, aguanta. Está bien. Profe, son 8 quizzes.
En total son 8, se reportan las 5 mejores notas. Usted sacó 0 en 13 y sacó 5 en los otros 5, entonces va a tener 5 esa parte. Usted sacó 0 en 5, pues no hay forma, ¿cierto? O sea que tenemos un bonus de 3 quizzes. ¿Cómo? Hay un bonus de 3 quizzes. No, no es tanto bonus, son los 3 más altos. Oportunidad. Hay 3 quizzes de oportunidad. O sea que uno puede quedar 3 Valen el 20. totales. El total vale el 20, ¿cierto? Entonces cada una de esas 5 notas vendrían valiendo 4%. 80, 90, sí, 100. Sí, ahí está. Listo, y hay 2 tareas. La tarea del tema 1, que ahorita las pongo, que la tienen que entregar máximo el miércoles, y tarea que no llegue el miércoles saca 0. Y profe. Y la tarea que es la del 4, pues que se pondrá cuando terminemos el tema 3. Y hay un trabajo del 10% que no sé qué trabajo hacer, si hacemos un trabajo práctico, si hacemos un trabajo parecido al que hicimos el semestre pasado, dependerá de cómo vayamos desarrollando el curso. Listo, entonces ahí si ustedes suman, van 20 y 20, 40 y los 60 de los parciales van 100 y estamos en 100. Sí, profe. ¿Firman? Y ya. Sí, Listo, menos mal firmaron porque si no serían los 2 parciales del 50. ya me acercamos. Está grabado. Le echamos las... Y entonces teniendo esto, pues entonces vamos con las fechas de los parciales. Entonces el primer parcial sería semana 6, nosotros terminaremos tema semana 4 y el primer parcial será en marzo 7. El segundo será en la semana 10, que el tema lo terminaremos en la semana 8 aproximadamente, abril 11. El otro será en la semana 14, que el tema lo terminaremos en la semana 12. Y el otro será en la semana de exámenes finales. Que nosotros terminamos tema en la semana 16, tienen una semana en la que no presentan nada o pueden presentar el trabajo, dependerá de cómo vayamos en el semestre, y después sigue la semana de exámenes finales. Sí, pero ese niño se dice que ¿Cómo? Decía, mi mamá. Ah, man. Muy malo ese examen. Ay, yo cumplo años. ¿Se cumple ese día? El 5. Ah, bueno, no sé. Le toca que le diga a la mamá que se va para la fiesta después del examen de electromagnetismo. Además, si usted ganó electromagnetismo antes del último parcial, pues ni lo presenta. No, pero pues, Ah, verdad. afecta el promedio. Ah, entonces sí lo presenta. Ese chiste lo hice el segundo semestre y ya estoy pegando. Listo, muchachos. Entonces queda claro qué vamos a ver en este curso. Sí. ¿Les gustó el tema? Sí. Sí. Menos mal, hace menos mal. Cuando uno le gusta, por lo menos empieza bien. Sí, profe. Algunos Listo, entonces ahora sí se acabó lo bonito. Esta presentación se acabó. Ah, bueno, listo. Y la bibliografía ya se las mostré. Listo. Pero mandarnos esa presentación para yo tener... Yo esta presentación la monto en el UDI@. El microcurrículo lo monto en el UDI@. ¿Qué más monto en el UDI@? Monto lo que vamos a desarrollar esta primera semana. Y por ahora dejamos así la primera semana. Estos parciales son en hora de clase, ¿cierto? Sí. Aunque si lo podemos hacer en horas que no sean de clase, Es mejor. sería para mejor. que Gastemos las Sí, clases. yo voto por eso. Sí. Listo, yo hablo con Ana Milena. Igual de aquí a la semana 6 todavía falta mucho. Los lunes son disponibles porque no hay clases programadas ese día. Listo, se habla con Ana Milena. El lunes en junio sería 4. Ah, bueno, listo. Entonces yo sí puedo. Yo después del 3 puedo. Listo, entonces después de acabar esta presentación, entonces comenzamos con electromagnetismo. ¡Ay, la tarea! Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que este primer tema es un tema más bien teórico. Más bien de que ustedes miran qué les gusta y comentan y todo. Entonces ustedes van a llegar y van a hacer una lectura que si quieren la hacen del libro de Fundamentos de Teoría Electromagnética. El primer capítulo es acerca de esto. Lo pueden hacer del libro del profesor Álvaro Gaviria, que el primer capítulo también es de eso. Por ahí. Por ahí, en la biblioteca. Pues. Está en Megabloa. Está en Megabloa, pero ya no hay Megabloa. En la biblioteca está. Le preguntan a Ana que cuándo llega. Ah, bueno, sí. Listo, entonces hacen las cosas así. Listo. Y si no, pues entonces si es muy difícil de conseguir allá en Yarumal, pues yo les mando una copia de ese primer capítulo para que lo lean. Ah, sí. El capítulo, profe.
Listo, del primer capítulo. Creo que Si lo quieren hacer de otro libro, entonces ya saben, generalmente todos los libros de electromagnetismo al principio es una introducción y hablan de lo que es el electromagnetismo y de cómo se llega al electromagnetismo y todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la tarea? Entonces ya, vamos, entonces ahora sí a empezar. Es el capítulo del modelo electromagnético. ¿Cómo? Es del modelo electromagnético. Sí, del primer capítulo de ese libro, del primer capítulo del libro del profesor Álvaro Gaviria, etcétera, etcétera. Y entonces será la primera tarea, capítulo 1, análisis vectorial. Antes de análisis vectorial, entonces vamos a ver esto de una vez, F5. Y vamos a ver si esto escribe. ¿Dónde estoy yo allá en la pantalla para no escribir dónde estoy yo? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, o sea, por aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí estoy yo. Pero el cuadrito, o sea que es más grande. Soy más grande. No tanto, no. resiste. Listo, entonces con opciones de puntero, pluma. Listo. Entonces la primera tarea capítulo del modelo electromagnético, y lo que van a hacer ustedes después de leer eso es que van a hacer un ensayo acerca del tema. ¿Cómo se hace un ensayo? Busquen, lo vieron en el curso de principio de carrera. Listo, entonces acuerden que en un ensayo uno lo que hace es una introducción breve al tema al principio, después hace todo el desarrollo y cuenta todo lo que quiere ver de todo lo que se desarrolla en ese tema, y al final una conclusión acerca de lo que escribió en su ensayo. Voy a llamar, profe. Entonces el tema, decimos, el modelo electromagnético. Que en este otro libro, Entonces se la vamos a mandar antes del miércoles al correo. antes del miércoles a las 6 de la tarde, debe estar en el correo electrónico. Listo. Lo pueden hacer también, por ejemplo, en este, lo pueden hacer desde aquí en este que hay en este origen y desarrollo de la teoría del campo. Ese es como el mismo tema. es aquí mismo. Sí, el correo mío no cambia. Por ahora no. Cuando empiecen a escribir mucho, pues lo cambio. Listo, entonces acuerden, cada tarea son 2 tareas. Esta tarea vale el 5%. Profe, 5% es muy poquito. Yo a nadie obligo a que haga la tarea. Si no la quiere hacer, no la hace. Entonces no el 10. ¿Cómo? Pero es que el 10 son las 2 tareas. Esta es la primera tarea y la otra es la segunda tarea. Listo. Listo, entonces el próximo miércoles, ¿es qué fecha? Eso viene siendo 8 de enero. 8 de febrero. 9 porque hoy es 2, no. No, hoy es 1. Sí. Hoy es 1. 2. Hoy es 1. Hoy es 2. No, hoy es 1. Es 1 de febrero, porque 1 de febrero. Ah, sí. Sí. Yo sé que todos queremos que sea diciembre, pero no adelantemos los días. Hoy es 1 de febrero. Entonces, para el 8 de febrero del 2012, Ay, carachas. a las 6:00 p.m. Correo que llegue después de las 6:00 p.m. no se califica. profe, si los relojes están desincronizados por algún motivo. No sé, yo voy con el reloj de Gmail. Si llega a las 6:01, pues de pronto. Listo, es más, ahorita les envío un correo Gmail y ustedes ven cuál es mi hora. Y sincronizan sus relojes. Pero es que nosotros estamos más altos. O... Sí, aquí más altura. Ay, hombre. Por eso ustedes lo envían a las 6 de la tarde para acá en Medellín. Bueno. 6 horas, 18 horas Medellín. Ay, hombre. Listo. Entonces queda claro esta parte. La primera tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces en esa introducción pues les hablan de, bueno, que la teoría del campo por qué surge y de que cuáles son las principales características y las principales constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hacen un ensayo con eso. ¿Ustedes saben hacer ensayos? Sí, supuestamente. Se supone. Me parece muy bien que sepan hacer ensayos. Es más, el último trabajo, de pronto un artículo. Ay, un artículo, sí. El trabajo de 10%. Eso es un El trabajo no práctico, profe. ¿Ah?
Mejor hacemos una antena, porque es que... O como los trabajitos que usted vio que hicieron acá el otro semestre. Pero es que eso lo pueden hacer ustedes. Podemos hacer un trabajito de esos, pero ustedes hacen un artículo para mostrar sus resultados. Hay artículo, ¿eso qué es? Un artículo es un papel donde usted muestra los resultados de su investigación. Pero es que un trabajo muy chichipato, un artículo, ¿no? Muchachos, hay que empezar a escribir artículos. Oiga, usted vieran, hay unos artículos que escriben que son de cualquier cosa y a la gente le parece bonito y los publican en revistas. Ustedes se imaginan usted en una revista internacional con un artículo en inglés. No puede ser, por eso. Listo, ¿hasta dónde voy yo? Hasta aquí. Aquí está mi pantalla. Más arriba, sí. Aquí. Ahí. Sí, exacto. Y aquí. No, menos. Más a la izquierda. Ahí. Más a la derecha. Ahí. Eso. Sí, déjenla ahí. Listo, yo estoy más o menos así. Listo, entonces vamos a comenzar con lo del análisis vectorial. Y comenzamos con lo más fácil de análisis vectorial. Entonces ustedes se van a acordar que todas esas cantidades físicas que desde que empezamos a ver mecánica y después cuando vimos campos, igual acá en electromagnetismo, las cantidades electromagnéticas son vectores. Y entonces nosotros debemos ser capaces de sumar, restar, multiplicar, etcétera, vectores. ¿Listo? Sí. Y entonces vamos a hacerlo específicamente, o para hacerlo y expresar resultados específicos en espacios tridimensionales, en algún sistema de coordenadas tridimensional. ¿Listo? Que pueden ser las coordenadas cartesianas, las coordenadas esféricas o las coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Y entonces, gracias a una cantidad de operadores diferenciales que podremos expresar, o por medio de los cuales podremos expresar estos postulados de la teoría del campo, entonces podemos, pues gracias a varios operadores especiales, dependiendo del sistema de coordenadas en el que estemos trabajando, vamos a poder expresar todos estos fórmulas de electromagnetismo de una manera clara y general. Listo. Entonces vamos también a ver la importancia de operador gradiente, del operador rotacional, y demostraremos los temas de la divergencia y el teorema de Stokes. Listo. Entonces, ¿cómo vamos en este primer capítulo? Comenzamos con álgebra de vectores, rápidamente suma, resta, multiplicación, producto punto, producto cruz, lo saben hacer, no nos vamos a demorar nada. Sistemas de coordenadas ortogonales, que también los manejan, y cálculo vectorial. Ustedes me dirán si nos saltamos los dos primeros temas porque son muy fáciles, o si los vemos de todas maneras para que no lo olvidemos, para que de pronto nos acostumbremos a la anotación del libro, etcétera, etcétera. Un repasito breve para ver usted cómo. Listo, y terminaremos pues este capítulo con cálculo vectorial, diferenciación e integración de vectores, operaciones gradiente y divergencia y rotacional. Listo, entonces ¿cuál es la idea? Que estas 2 primeras semanas vamos a hablar de esto y entonces va a haber quiz dentro de 15 días del primer capítulo. Sí. Listo. Y entonces comenzamos con la suma y resta de vectores. Entonces acuerden que nosotros podíamos expresar un vector. Entonces decíamos que por ejemplo tenemos un vector A y le ponemos una flecha, ¿cierto? Sí. Pero también lo podemos expresar de otras maneras, o podemos decir que es un vector A y que ese vector A flecha en el libro, y en el libro que manejamos el semestre pasado lo manejaban era con letra mayúscula y en negrilla, y eso era un vector, ¿cierto? Entonces en el libro pues lo manejan de esa manera, pero nosotros pues normalmente lo manejamos aquí pues, pero esto es solo notación, son el mismo vector, solo que en notación diferente. Y entonces si nosotros vamos a expresar ese vector en los sistemas coordenados, entonces nosotros podemos decir que ese vector tiene una magnitud A en una dirección a su llamémosla, y este a su A es un vector de magnitud 1 que está en esa dirección. Listo. Y entonces en un sistema de coordenadas cartesianas nosotros podemos decir que A será igual a un A sub X en dirección Y más A sub Y en dirección J más A sub K en dirección B más A sub Z en dirección K, ¿cierto? Entonces en algunos libros, para que no se vayan a confundir, estas direcciones las colocan antes de la magnitud. Entonces, por ejemplo, esto sería equivalente a tener
algo así como en la dirección y magnitud a sub x más en la dirección j magnitud a sub y más en la dirección k magnitud a sub z. Listo, son el mismo vector, solo que aquí pues la notación es diferente y se coloca primero la dirección y después la magnitud. Listo, pero son el mismo vector para que no se vayan a confundir con eso. Y entonces ese vector unitario a sub a, nosotros lo podemos hallar como la magnitud, dividiéndolo sobre la magnitud. exacto, entonces será el vector a dividido la magnitud de ese vector a. Y entonces ese será el vector a sub a. Listo. Listo, entonces nosotros normalmente lo que hacemos es que representamos un vector como una flecha o así, que son una notación que llamamos flecha y cola, y la cola es donde inicia el vector y la punta es donde termina el vector, ¿cierto? Y entonces nosotros sabemos que la magnitud de este vector será la distancia entre este punto y este punto, ¿cierto? Y sabemos que este será un vector a, que será igual a sub a, que sería la dirección por la magnitud de a. Y sabemos que a sub a será un vector pequeñito acá de magnitud 1. Entonces no hay problema con eso, ¿cierto? Entonces no se les vaya a olvidar que cuando trabajamos con vectores hay que ponerlos en notación de vectores. La notación que ustedes quieran de vectores, pero una notación de vectores. Listo, entonces continuamos. ¿Cómo me dijeron algo? Listo, entonces si tenemos dos vectores A y B, para hacer la suma de esos dos vectores, obtendremos un vector C, que será la suma. Ah, verdad que aquí estoy yo. De A más B. Listo, ¿y cómo podemos hacer esa suma nosotros? Lo podemos hacer de manera geométrica. ¿Y qué método utilizamos o qué regla es la que utilizamos para hacer esa suma de manera geométrica? La regla del qué. Si tenemos un vector B que está aquí y un vector A que está aquí y los queremos sumar de manera geométrica, entonces ¿qué hacemos? Ponemos la cola con la cabeza. Listo, entonces podemos hacerlo de esta manera. Vector A y ponemos la cola de B en la cabeza de A y el vector C será este, ¿cierto? Lo podemos hacer de otra manera y es que tenemos los vectores en el mismo punto. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo se llama este método? El método del qué. Eso es un paralelo qué. Entonces este otro se llama método del paralelogramo, que lo que hacemos es que colocamos los vectores con la cola en un punto común y formamos un paralelogramo y entonces ahí podemos obtener la suma del vector C. ¿Listo? Sí. Muy bien. O esta otra es la que llaman regla cabeza y cola, y entonces si yo pongo la cola de A en la cabeza de B, pues será regla cola cabeza, pero es la misma suma. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que si yo coloco B y el A para este lado, entonces yo no estoy haciendo la suma de A más B, sino la suma de B más A. Pero acuerden que B más A es igual a más B. Sí, que es la propiedad conmutativa de la suma. Listo, entonces no hay problema en hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Sí. Listo, entonces para hacer la resta de vectores, entonces ¿qué hacemos para hacer la resta de vectores? Entonces nosotros podemos definir la resta de vectores como que si tenemos un vector A menos un vector B, será lo mismo que tener el vector A más el vector menos B. Listo, o sea que eso se reduce a una suma de vectores también. ¿Cierto? Solo que AB ya no va a estar en esta dirección, sino que va a ser menos B, entonces va hacia abajo. Sí. Listo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer la suma de esos dos vectores? Lo podemos hacer con la regla del paralelogramo. Entonces tenemos A y tenemos que B va para arriba, pero entonces hacemos menos B, lo ponemos para abajo y entonces el vector resta será este, A más menos B, o sea A menos B. O lo podemos hacer con la regla de cabeza y cola. Ponemos la cola en el mismo punto, A y B, o sea A y la cola
en la cabeza de AB, y entonces el vector será este que viene desde A hasta la cabeza. Entonces si este es A y este es B, este será el vector resta, que será el vector D, que es igual a A más B, el vector D. Listo, entonces aquí lo que tenemos es que ponemos la cola de B en la cabeza de A y tenemos el vector D. Listo, ¿qué pasa? Que en este caso A menos B no es igual a B menos A. ¿Qué tienen de diferente A más B y B menos A? Es la misma magnitud, Pero diferente dirección. es diferente dirección, ¿cierto? Entonces si fuera B menos A iría es para este otro lado. ¿Listo? Sí. Ok. Listo, entonces ejercicio para que hagan en la casa. Este no lo entregan. Tenemos tres vectores ABC, A, B y C, dibujados en forma, cabeza y cola, que forman los tres lados de un triángulo. Entonces tenemos un vector A, y en la cabeza de A va a ir la cola de B, y en la cabeza de B va a ir la cola de C, y van a formar un triángulo. Entonces, ¿dónde va la cola de C? Ve la cabeza de C. La cola. En la cola de A. Muy bien. Y entonces, sabiendo eso, van a decirme cuánto es A más B más C. Eso es cero, ¿no? No sé, hágalo y lo comprueban. ¿Y cuánto es A más B menos C? Listo, sí, muy bien, Carlos, eso es cero. ¿Por qué cero? Porque llegan al mismo punto. ¿Por qué qué? Llegan al mismo punto donde empezaron. Exactamente, entonces mire que si yo sumo utilizando el método de cabeza y cola, la cola de C está en el mismo punto donde está la cola de A, o sea que llegamos al mismo punto, eso es un cero. ¿Y cuánto da el otro? A más B menos C. Ah, está muy difícil, listo. ¿Qué hacer? Hay que hacerlo, listo, entonces lo hacen ustedes. Como es de fácil hacer A más B menos C. Ave María. Hágale, tienen un minuto para hacerlo. ¿Para cómo vamos a hacer? Profe, ¿cómo es el triángulo ese? 12. Haga el triángulo usted ahí, profe, porque No, el triángulo lo hacen ustedes, son tres vectores que forman un triángulo. sí, Están puestos cabeza y cola. A, B y C están puestos cabeza y cola. Donde está la cabeza de A está la cola de B, y donde está la cabeza de B está la cola de A. Y entonces por eso forman un triángulo y por eso a Carlos le dio cero. ¿O por qué le dio cero a Carlos? Profe, la otra da menos 12, creo. ¿Menos qué? 12. Qué bien, Carlos. Este Carlos sí puso cuidado a lo que leía la semana pasada que había que estudiar. Bien, Carlos, bien. Arrancaste excelente el curso. Menos 12. Listo, entonces si ustedes dibujan los vectores, tenemos que si este es A y que si este es B y que si este es C. Entonces miren que si los sumamos, todos llegan al mismo punto, es cero. Pero si es A más B, es este vector de aquí, acá. Menos C, entonces sería menos C para allá, o sea que sería 2 veces C. Pero sería negativo, ¿cierto, Carlos? ¿Así lo hizo usted? Y las magnitudes pues, que están así perpendiculares a C dan 0 porque la de A se cancela con la de B. ¿Qué? Es que Mayer no entiende, profe. Mayer no entendió bien, ¿no? Sí. Ah, sí. No, mira, aquí estamos sumando A más B. Si sumamos A más B nos da un vector que va desde la cola de A hasta la cabeza de B, Sí. que es igual a C pero con magnitud negativa. Y si restamos otro C, entonces por eso me da menos 2C, ¿cierto? Porque mire que C iba desde la cabeza de B hasta la cola de A. Y mire que el vector suma de A más B va desde la cola de A hasta la cabeza de B. La misma magnitud C, pero en dirección contraria, entonces por eso da menos C. Sí, y si aparte le restamos otra vez C, entonces sería otro C para allá. ¿Listo? Sí. Así son todas las tareas por la casa. ¿Cómo? Así son todas las tareas por la casa. No, es que esta no es tarea para la casa. Este era un ejercicio. Es más, solo hay 2 tareas para la casa, ya le puse una. Falta otra.
Y las otras que son estudio para la casa, pues no son mi tarea, son responsabilidad del estudiante estudiarlo. Listo, bueno, entonces pasamos, ¿qué nos falta? Ya vimos suma y resta, síguela. Multiplicación y división. La multiplicación y división, dos vectores se pueden dividir. No. Entonces, ¿qué sigue? La multiplicación. Listo, entonces hay multiplicación por un escalar, y si yo tengo que es un escalar por A, ¿cuánto me da esa multiplicación de un escalar por A? Escalar por cada componente. Entonces me da K veces el vector A, ¿cierto? En la dirección pues de A. Ajá. Este es el gorrito, listo, entonces no hay problema con eso. Y entonces pasamos a productos entre vectores, y hay dos tipos de producto entre vectores: un producto punto o producto escalar, que ¿por qué se llama producto punto? Bueno, producto punto se llama porque es punto, pero ¿por qué se llama producto escalar? Porque da un escalar como resultado. Exacto, el resultado es un escalar, y entonces lo que nos dice es que A producto punto B es igual por definición. Eso es lo que significa este triangulito acá arriba: a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman A y B, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vector A acá y un vector B acá, entonces el ángulo que forman ellos dos será este. ¿Por qué? Porque es un ángulo que siempre es menor que 180, listo. Sí. Y si ustedes llegan y proyectan este vector aquí, entonces ¿cuánto vale el B sub? Este vector de aquí a acá vale B por el coseno de 180 menos teta B. Exactamente, y el coseno de 180 menos teta AB es igual al coseno de ¿quién? Sí, es Listo, acuérdense de la función coseno. ¿Cierto? Y la función coseno de 0, ¿cuánto vale? 0. No. Ah, no, coseno de 0 es 1, perdón. Sí, tenemos la función coseno, entonces coseno de 0, 1, y viene así, cha. Listo. Y entonces de aquí viene para acá. Listo, entonces eso es simétrico con respecto a ¿quién? Con respecto al eje Y. Y entonces, como es simétrico con respecto al eje Y, entonces podemos llegar a ¿qué? A esto de acá. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo, entonces a partir de el producto punto, entonces nosotros podemos decir que si tenemos B punto A, también es igual a A punto B. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces como B punto A es igual a A punto B, entonces el orden de los vectores en el producto punto no tiene importancia. El producto punto es conmutativo, y teniendo en cuenta eso, entonces nosotros también podemos ver que A producto punto A entonces será igual a A al cuadrado. ¿Cierto? Que esto entonces se usa para encontrar la ¿qué? Del vector A. ¿Cómo? Con ese producto punto podemos encontrar una característica del vector A, que es la ¿qué? La magnitud, la dirección, la intensidad, la que más podría ser. ¿Qué encontramos con ese producto punto? Ahí en el caso la magnitud. La magnitud, ¿cierto? Porque la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea que es igual a la raíz cuadrada de ese producto punto. Listo. Listo, y entonces con esta ecuación vamos a poder, o con esto llegamos a que podemos encontrar la magnitud de ese vector
A en cualquier sistema de coordenadas. Sí, para encontrar la magnitud de A entonces en cualquier sistema de coordenadas basta con hacer el producto punto. De A producto punto A. ¿Listo? Sí, la magnitud. Ok. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a demostrar la ley de coseno utilizando el producto vectorial. Sí, puede ser. Por la forma. ¿Cómo? Sí, que sí, profe. Listo, entonces lo hacemos o lo hacen ustedes en la casa. Lo hacen en la casa. En la casa. En la casa. Bueno, en la casa. Bueno, en la casa. ¿Sí lo hacen en la casa? Sí. Sí. Muy bien. Entonces van a probar la ley de cosenos de un triángulo usando vectores. Listo, entonces tenemos, vean, anoten esto, tenemos el vector A, tenemos un vector B, y tenemos un vector C. Listo. Ah, mentira, si este vector C va es para arriba. Sí, porque es una resta AB y el vector C va para acá. Listo. Bueno, Y entonces van a demostrar la ley de cosenos para ese triángulo. ¿A dónde va a ser en últimas? ¿Para arriba o para abajo? No, va para arriba. o sea, es la suma de A y B. O sea, A más B y ese C. Listo. C es igual a A más B. Ajá. Hay que mostrar la ley de cosenos también. Sí. ¿Y entonces qué establece la ley de cosenos? Que esa es la fórmula que no me acuerdo. Es que más Que fácil. C es igual a la raíz cuadrada. Que C no, que la magnitud de C es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado menos 2AB por el coseno de un ángulo alfa que es igual a ¿quién? A este ángulo, ¿cierto? Este es el ángulo alfa y lo van a demostrar sabiendo que C es igual a A más B. ¿Listo? No me digan que no son capaces. No son capaces. Oh, sí, con esa de. Listo, entonces ya saben pues hacerlo. Ojo pues van a salir con que no. Punto C. Entonces ustedes tienen que hallar la magnitud de C y la magnitud de C es ¿qué? C punto C. Exactamente, y si C es A más B, entonces sería A más B, punto A más B, y de ahí sale. Listo. Sí. Listo muchachos, aquí en este sería pues un negativo, ahí falta este signo menos. Sí, porque el coseno de 180 menos teta B es menos el coseno de teta B. ¿Cierto? Sí. Solo que como acá ya está en esa dirección el vector S, entonces por eso no lo colocamos. Listo. Pues porque ya sabemos que la dirección es hacia allá. Listo, pero para hallar esto sí necesitan saber eso de esa manera. ¿Listo? Y entonces como son capaces de hacerlo, entonces lo van a hacer y el que no sea capaz de hacerlo, pues cancela. Listo, entonces vamos a continuar con el producto cruz. ¿Y qué es lo que establece el producto cruz? Que A cruz B nos va a dar otro ¿qué? Vector. Otro vector. Y la magnitud de ese vector será A por B por el seno de el ángulo. la magnitud de ese otro vector nuevo será idénticamente, será definido igual como A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos dos. Listo. Sí. Y entonces ese vector es un vector que es Perpendicular. al perpendicular. Listo. Y si nosotros tenemos esta magnitud y no queremos hallar la magnitud sino el vector, entonces será A cruz B será igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de teta
AB en dirección a su n. O sea, en una dirección que es perpendicular a A y que es perpendicular a B. ¿Listo? Ajá. Y entonces, ¿qué regla se usa para saber hacia dónde va ese vector? La mano derecha. La regla de la mano derecha. Y entonces, utilizando la regla de la mano derecha, nosotros sabemos que si tenemos un vector A para acá y un vector B para acá, sabemos que utilizando la regla de la mano derecha, entonces A cruz B nos da un vector que va para este lado. ¿Cierto que sí? Que este sería su n, que es el vector unitario en esa dirección, y el vector resultante será este. ¿Listo? Entonces, acuerden de la regla de la mano derecha, se coloca la mano en el vector inicial y se rota hacia el otro vector, y de ahí con indica el pulgar. Listo. Lady, ¿ya aprendió a hacer la regla de la mano derecha? Creo. ¿Cómo hizo para ganar campo sin saber eso? No, porque eso es temporal, esto se me vuelve a olvidar. Ah, bueno. Listo. Y entonces esa cantidad de A por B por el seno de teta B siempre va a ser positiva porque es una magnitud. ¿Listo? Y lo que nos va a decir si va para un lado o para el otro será ese A sub n, que puede decir que va para arriba o para abajo, dependiendo de cómo es el producto cruz. Listo. Y esa magnitud, si nosotros lo miramos desde esta manera y sacamos esto aquí, y nosotros sabemos que este es teta entre AB, entonces ¿cuánto vale este cateto? Vale B por el seno de teta AB. Listo, y si yo saco un paralelogramo aquí y multiplico la magnitud de este, que es A, por la magnitud de esta altura que saqué aquí con el B seno de teta AB, ¿eso es el área de quién? ¿Cómo? María. Entonces este será el área de ese paralelogramo que están formando estos dos vectores. Listo, entonces la magnitud del producto cruz es el área del paralelogramo que forman esos dos vectores. Listo, y la dirección se da por la regla de la mano derecha. ¿Vamos bien? Listo, y a partir de eso entonces que acabamos de ver, nosotros podemos decir que B... Dime. O sea que ese vector que sale ahí resultante abarca todo ese paralelogramo. No, el vector resultante es este vector de acá. Pero la magnitud de ese vector resultante es el área de este paralelogramo. La magnitud. El número es igual. ¿Sí? O sea, la magnitud de este paralelogramo es A por B por el seno de teta, AB. Y la magnitud de este vector es A por B seno de teta B. O sea que son iguales. ¿Sí? Sí. Ok. Listo, entonces teniendo eso en cuenta, entonces vemos que B cruz A es igual a cruz B, ¿sí o no? No, ¿Es igual a quién? a menos. A menos A cruz B, ¿cierto? Entonces el producto cruz, a diferencia de la suma, y a diferencia del producto escalar o del producto punto, no es conmutativo. Y la inversión de esos vectores entonces va a alterar el signo del producto. ¿Listo? Listo, entonces para terminar con estas operaciones, vamos a terminar con las operaciones. Vamos a hablar del producto triple de vectores. ¿Vieron producto triple de vectores cuando vieron cálculo vectorial? No. Sí, pero tenemos pocos recuerdos de su propio profesor. Hace 2 semestres. ¿Cómo van a tener poco recuerdo? A uno no le pueden olvidar esas cosas. Pero eso uno mira algo y ya se leen a la mente, ¿no? Pero sí. Bueno, pues sí, me parece perfecto. Los pasteles de esos parciales. ¿Los parciales de quién? Pasteles de esos parciales, a ver si... Los pasteles de esos parciales. ¿Qué es esto? Pasteleando. En campo ustedes pasteleaban mucho. Nunca.
Nunca. Listo. Entonces vamos a tener dos tipos de productos. Espero yo una cosa aquí, listo. Nos sobraron hojas. Listo, entonces de esos productos triples tenemos dos tipos, o vamos a mencionar dos tipos. Y entonces hablamos de producto escalar triple. ¿Y por qué llamamos este producto escalar triple si yo digo A, punto, B, cruz, C? ¿Por qué lo llamamos producto escalar triple? Porque es entre tres vectores. Listo, triple porque es entre tres vectores. ¿Por qué producto escalar triple? Porque hay, un producto cruz sale un vector. y sale un vector y un producto punto con el otro. ¿Y entonces qué? ¿Ese resultado es un qué? Un escalar. ¿Cierto? Entonces si tenemos tres vectores arbitrarios, independientes, que no tienen nada que ver con ellos, cualquiera de los tres vectores que están por ahí usted los agarró, entonces usted hace ese producto triple, escalar triple, y entonces tenemos algo parecido a esto. Listo, entonces tenemos un vector B, tenemos un vector C, este es C, este es B, y este es un vector A que va para arriba. Es una escala. Sí. Listo, y entonces si nosotros hacemos ese producto triple, eso nos da igual a un vector A, producto punto, un vector que, ¿cómo se llama? Pues que llame como quieran. Como quieran. Entonces será un producto punto que es ¿quién? B por C por el seno Claro. de teta entre esos dos, o sea, llamémoslo alfa porque están formando un ángulo alfa, pongámoslo acá que este es un ángulo alfa, y que está en dirección a su n. ¿Listo? Sí. Y entonces si hacemos el producto punto de esos dos vectores, ¿eso será igual a qué? Acá. Un escalar. Eso será igual a A. Eso es un escalar, listo. Que si ustedes calculan ese escalar, entonces este que hay aquí adentro es el área de quién? El paralelogramo. Del paralelogramo que Exactamente. forman el vector B y C. El área BC, seno de teta, seno de alfa, por el coseno del ángulo entre A y seno. Exactamente, entonces eso será la magnitud de A por la magnitud de B por la magnitud de C, por el seno de eso, y por el coseno del ángulo que forman a su n, y ya, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Y entonces, si ustedes miran, si yo multiplico, porque es que aquí el único vector que hay es a su n, ¿cuánto es la magnitud de a su n? 1. Exactamente. Y esa sería la magnitud, si yo tengo por acá a su n, y yo multiplico o hago el producto punto de a por a su n, es la proyección o la magnitud de la proyección de ese vector A en la dirección de ese vector unitario, ¿cierto? O sea, como que yo llego y bajo aquí y proyecto ese vector en esta dirección, ¿cierto? Sí. Y entonces, si yo vengo otra vez aquí, ay, qué belleza, qué belleza. Entonces yo empiezo a llenar esto y me voy por acá y esto viene así. Y esto viene así. Y esto viene por acá así. Entonces estoy formando un ¿qué? ¿Cómo se llama esta cosa? Un paralelepípedo. ¿Cierto? Y entonces si yo estoy proyectando ese vector acá, entonces ese resultado de ese producto punto será la altura de ese paralelepípedo. Y por eso entonces decimos que ese producto escalar triple es igual al volumen del paralelepípedo.
¿Listo? Sí. O sea que el volumen de ese paralelepípedo es igual al producto punto de esto. ¿Listo? Sí, porque es que si yo vengo acá y bajo este vector A hasta donde está el plano que forman B y C, entonces tengo la altura del paralelepípedo. Y ese vector A es paralelo al vector que hicimos de proyección acá de AN a su N. Entonces por eso decimos que es la altura del paralelepípedo y por eso decimos que entonces ese producto vectorial triple es el volumen del paralelepípedo. ¿Sí vieron eso en cálculo vectorial? Listo, ya lo vimos acá, entonces ya no hay problema, ya no me digan, profe, eso no lo vimos. Y hay otro producto que es el producto vectorial triple, que es el que dice que A cruz B cruz C. Y este es un poco más complicado, entonces lo veremos más adelante. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ay, hagamos un ejemplo. Ese. O no hacemos ejemplo, lo hacen en la casa. Dados 3 vectores A, B y C, demuestre que A producto punto B cruz C es igual a B producto punto C cruz A y es igual a C producto punto A cruz B. Es una demostración sencillita que ustedes van a hacer en la casa, felices de la vida. Y si se enredan mucho y les da mucho susto, entonces me preguntan. Listo, pero es que ahí se ve que eso es igual. ¿Listo? Entonces queda claro el producto vectorial. Sí, ya. Pues Muy ya bien. hemos demostrado que son iguales. ¿Cómo? Sí. Ya hemos demostrado que son iguales. Sí, Es ya que no ya te- sin vista se... Ahí a vista de B. Bueno, demuestre que son iguales. Pues ahí está demostrado, profe. Si tiene Hágale. Hágale, demuestre, porque es que mire que ese seno de este ángulo es diferente al seno del ángulo que forman este y es diferente al seno del ángulo que forma este. Bueno, al final pues sí, un producto cruz dará un paralelepípedo que será igualito a ese, pero quiero que lo demuestren con números, con letras, que lleguen con letras a que eso es igual. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces ahora sí, después de todo esto de vectores, ¿algún problema con los vectores? ¿Con la suma, resta y multiplicación de vectores? Yo creo que no. No. Muy bien, entonces seguimos. Ay, ve, me sobraron 4 tablerados. Muy exagerado yo, muy exagerado. Listo, entonces después de esto vamos a comenzar con lo que son sistemas de coordenadas. De coordenadas. ¿Y con cuál vamos a trabajar? ¿Cómo con cuál vamos a trabajar? Con todos los sistemas. Con todos los sistemas de coordenadas. Dependiendo del problema, tú utilizarás un sistema de coordenadas cartesiano, un sistema de coordenadas cilíndrico o un sistema de coordenadas esférico. A mí me encanta el sistema de coordenadas esférico porque es súper bacano todos los números que salen. Ay, no, En los parciales es buenísimo ese sistema. Y estos sistemas de coordenadas vamos a ver unos especiales que son los ortogonales. ¿Y qué son sistemas de coordenadas ortogonales? no los vimos. Que tienen. Que los ejes que forman Un espacio vectorial. Ajá, listo, pero entonces, ¿qué son los sistemas coordenados ortogonales? Pero no me acuerdo bien. Sí. Cuando las superficies... Bueno, listo, entonces vamos a hacerlo así. Entonces tenemos un espacio tridimensional, ¿cierto? Y entonces nosotros en un espacio tridimensional, digamos que este punto que estoy señalando yo con la punta de este lápiz, se puede localizar utilizando 3 familias de superficies. O por 3 superficies. Listo, entonces ese punto yo lo puedo ubicar por medio de 3 superficies. Listo.
Y esas tres superficies las vamos a describir con unas constantes que son U1, una constante U2 y otra constante U3. Listo. Entonces esas son longitudes y algunas pueden ser ángulos, pueden ser longitudes o ángulos, dependiendo de las superficies que tengamos. Esas tres constantes serán superficies o ángulos. Listo. Y entonces el más sencillo que nosotros tenemos es el sistema cartesiano, que nosotros tenemos que uno, ¿quién es? X, U2 es Y y U3 es Z. ¿Cierto? Pero si tuviéramos un sistema cilíndrico, entonces tendríamos ¿cuáles? R, teta y Z. ¿Cierto? Y en el caso de uno esférico tenemos R, teta y phi. Listo, entonces tenemos tres ángulos. En este tenemos tres longitudes, en este tenemos dos longitudes y un ángulo, y en el de sistemas esféricas tenemos dos ángulos y una longitud. Listo. Pero entonces hay una característica, y es que cuando esas tres superficies son mutuamente perpendiculares, estamos hablando de que tenemos un sistema de coordenadas ortogonales. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Cuando esas tres superficies son mutuamente ortogonales. ¿Ves? Son mutuamente perpendiculares. ¿Listo? Entonces serán ortogonales cuando esas tres superficies son mutuamente ortogonales. Es decir, que los vectores directores de esas tres superficies forman ángulos de 90 grados. Listo. Y entonces en el sistema cartesiano tenemos que hay un ángulo de 90 grados, que si es R, X, Y, Z, y este forma 90, este forma 90, este forma 90. Pero si tenemos el R, teta, phi, también vamos a tener un sistema de coordenadas perpendiculares. ¿Listo? Sí, porque si nosotros lo veremos cuando veamos cilíndricas, entonces estamos en coordenadas cilíndricas, vamos a montarlo aquí. Entonces, si esto es un cilindro, entonces nosotros sabemos que el vector R será un vector desde aquí hasta un punto. Listo, pero entonces el vector teta va hacia allá y forma 90 grados con este, ¿cierto? Y el vector z va hacia arriba y forma 90 grados con ellos dos. ¿Listo? Entonces son superficies que son mutuamente perpendiculares. Listo, sus vectores directores forman 90 grados entre ellos. Listo, entonces ¿cuáles son esos sistemas? Ya los dijimos: el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares, el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas esféricas. Listo, y vamos a arrancar con el sistema de coordenadas cartesianas, que es el que yo explico, que es el que es fácil, y ustedes van a hacerlo para los sistemas esféricos y cilíndricos. Listo, entonces coordenadas cartesianas. Y entonces en el sistema de coordenadas cartesianas nosotros vamos a tener que cualquier punto lo podemos ubicar como un vector que tiene componentes x1, y1 y z1. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Listo. Y entonces esos vectores son mutuamente perpendiculares. A su x, a su y, a su z son mutuamente perpendiculares. Listo. Y entonces esos tres vectores o esos tres... Si nosotros tenemos aquí, vamos a ver esta figura. Listo, entonces tenemos el plano Z, el plano X. Bueno, en realidad este es un plano YZ, este es un plano XY y este es un plano YZ, ¿cierto? Ve, un plano XZ. Listo, pero entonces miren que los vectores directores de este plano va a ser el vector unitario Z, este va a ser el vector unitario Y y este va a ser el vector unitario X. Listo. Y entonces esos vectores se van a llamar vectores base. Y entonces en esos vectores bases, como son mutuamente perpendiculares, entonces podemos decir que el producto cruz entre a su x y a su y es igual a ¿quién? A su x cruz a su y. O si lo ponemos como lo venimos manejando siempre, y cruz j a 1. No, la magnitud puede ser 1, pero la dirección, ¿eso va en dirección qué? Z. ¿Cierto? Entonces es K
o lo que llamamos aquí A sub Z. Entonces mire que decimos que son mutuamente perpendiculares y entonces vea que el producto cruz AX cruz A sub Y es igual a sub Z, pero también vamos a tener que A sub X cruz A sub Z va a ser igual a sub Y, ¿cierto? Y que A sub Z cruz A sub X, ve, que A sub Z cruz, este es A sub Y cruz A sub Z y A sub Z cruz A sub X es igual a sub Y. Listo, este es X. Listo, entonces miren que el producto cruz de esos vectores base va a ser igual al vector base del otro plano ortogonal. ¿Listo? Sí. Muy bien. Y entonces de esas relaciones que estamos diciendo que son con la misma magnitud todos ellos, entonces podemos decir que A sub X producto punto A sub Y, ¿cuánto vale? No. Bueno, no, ya sabemos que son magnitudes unitarias, pero entonces si son ortogonales todos, entonces A sub X producto punto A sub Y, ¿cuánto es? 0. 0. Y será igual a A sub Y producto punto A sub Z y será igual a A sub Z producto punto A sub X. Listo. Entonces miren que si nosotros proyectamos el vector A sub Z en el eje de A sub X, obtenemos un vector de magnitud 0. ¿Por qué? Porque son mutuamente perpendiculares. ¿Listo? Bien. Listo, entonces nosotros como sabemos el vector posición, por ejemplo aquí el vector posición de este punto que tenemos acá. Va del origen ahí, ¿no? Exactamente. Entonces el vector posición OP será igual a sub X por X1 más A sub Y por Y1 más A sub Z por Z1. Es igual a tener X1 en dirección Y más Y1 en dirección J, Z1. Ay, verdad que de ahí no ven. OP. Entonces será A sub X por X1 más A sub Y por Y1 más A sub Z por Z1. ¿Cierto? Que será lo mismo que tener X1 en dirección Y más Y1 en dirección J más Z1 en dirección K. Listo, son el mismo vector en distinta notación, pero son el mismo vector. ¿Listo? Sí. Saca por Y podemos también escribir ese vector, el vector A, entonces lo vamos a poder escribir. ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí. Y entonces un vector A en coordenadas cartesianas lo vamos a poder escribir como A sub X por la magnitud de A en X más A sub Y por la magnitud de A en Y más A sub Z por la magnitud de A en Z. ¿Listo? Sí. Y entonces si queremos encontrar una longitud diferencial, un d sub L, en estas coordenadas, entonces será igual a ¿quién? A sub X por dx más A sub Y por dy más A sub Z por dz. Listo. Acuerde que son los vectores directores como si fueran I, J y K. Listo, y estas son las magnitudes. Esta sería la magnitud de ese diferencial de L en el eje X, la magnitud de diferencial de L en el eje Y y la magnitud del diferencial de L en el eje Z. ¿Cierto que sí? Sí. Y entonces el diferencial de volumen, ¿quién es? ¿Te acuerdas que un diferencial de volumen es dx por dy por dz? ¿Cierto? Sí. Muy bien, ¿y es un vector el diferencial de volumen? No. ¿Cierto que no? Es una magnitud. Listo. Y entonces si tenemos en coordenadas cartesianas un vector A que es este y un vector B distinto, entonces decimos que A producto punto B es igual a ¿quién? A sub X por B sub X. ¿En dirección qué?
Tirando, no, espere, esto es producto punto. Ninguna dirección. Producto punto, borrador. Más. Espere. Recuerden que el producto punto es un escalar. Sí. ¿Cierto? Entonces aquí no hay dirección. Entonces será A sub X por B sub X. Más A sub Y por B sub Y. Más A sub Z por B sub Z. ¿Cierto? Y ese es el producto punto, que es de multiplicar a este vector, y si tuviéramos el vector B, pues sería un vector así: A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. ¿Cierto? Entonces es X por X, Y por Y y Z por Z. ¿Listo? Sí. Entonces, como esos vectores A sub X, A sub Y, A sub Z son unitarios, entonces por eso nos da eso así. Listo. ¿Qué más hacemos? Entonces falta un producto, que es el producto cruz. A cruz B. Listo. Ya cruz B es igual entonces a hacer el producto cruz de estos dos vectores, o sea, de coger A sub X en dirección A sub X más A sub Y en dirección A sub Y más producto cruz B sub X en dirección A sub X más B sub Y en dirección A sub Y más B sub Z en dirección A sub Z. Ay, aquí lo hice al revés. Bueno. ¿Y cuánto es ese producto punto? Para que le quede a uno fácil el producto punto, lo que uno hace es que saca un determinante, ¿cierto? Sí. Entonces A cruz B es igual al determinante de una matriz, que aquí está la dirección A sub X, aquí está la dirección A sub Y, y aquí está la dirección A sub Z, que aquí está la componente A sub X, A sub y A sub Z, y que aquí está B sub X, B sub Y y B sub Z. Y para sacar ese determinante, entonces en dirección A sub X sería A sub Y por B sub Z menos B sub Y por A sub Z menos más en dirección A sub Y, entonces A sub X por B sub Z menos B sub X por A sub Z más A sub X por B sub Z menos B sub X por A sub Y. ¿Cierto? Sí. Muy bien, entonces todos sabemos sacar ese determinante y no vamos a meternos más en eso. Listo, ¿qué nos falta por ahorita? No, por ahorita dejemos esto quieto. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Ya estamos tarde. Listo, entonces revisan los ejemplos en el libro. Muchachos, tarea. Pero esta tarea no se entrega, sino que la deben estudiar para que comencemos bien la próxima semana. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que hicimos para coordenadas cartesianas, pero lo van a hacer con coordenadas cilíndricas y con coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué van a hacer con coordenadas cilíndricas y con coordenadas esféricas? Van a definir el producto punto, el producto cruz. Exactamente. El producto cruz, el producto punto. Entonces se van a dar cuenta que ustedes van a tener las direcciones a su R, a su Z y a su teta, y que esos productos cruz mutuos serán mutuamente perpendiculares. Entonces el producto cruz pues van a dar entre ellos mismos, el producto punto va a dar 0, van a definir el diferencial de L. Listo. En coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y con eso van a encontrar, a definir el producto cruz y el producto punto. ¿Listo? Sí. Listo, muchachos, entonces quedamos así. Ya saben, tienen una tarea y nos vemos la próxima semana. ¿Qué más les hago yo por esta semana? Yo creo que podemos dejar así. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? No.
No hay dudas, es un repaso, ¿cierto? Muy bien, entonces la idea es que ustedes hagan eso para que comencemos ya con divergencia y rotacional en la próxima clase. ¿Listo? Sí.